toda la directiva, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis amados hermanos, quiero en esta noche, ya hemos orado, hablar de un tema, como decía Mariana, principios del joven cristiano, pero yo diría que no solamente del joven, sino principios del cristiano, amén, de todo cristiano. Quiero leer allí en San Juan, el capítulo 14, el verso 21. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Me manifestaré a él, dice el Señor Jesús. Seremos amados por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que hay una promesa allí para los que aman al Señor, amén. Hay allí una promesa para los que amamos al Señor. Solamente dice el Señor Jesús: el que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará. Y el Señor Jesús nos invita en esta noche a esos principios. Yo creo que uno de los principios más importantes de un cristiano o de la vida como un creyente es la obediencia, ¿verdad? Porque podemos ver que por la obediencia el Señor allí nos da a entender o nos da a comprender de que si hay obediencia, eso es un principio, uno de los principios de una persona sujeta a una voluntad, que en este caso es la voluntad de Dios, es la obediencia, la cual el Señor demanda de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Y esto no es solamente para los jóvenes, ni es de los jóvenes, pero bueno, este es el lema. El lema es principios del joven cristiano. Y uno de esos principios que deben de tener en cuenta y debemos de tener en cuenta todos es la obediencia. Que la obediencia es algo muy importante cuando tú desarrollas este principio en tu vida. Las cosas que están a tu alrededor trabajan en suma armonía. Amén. Cuando tú desarrollas ese sentido a la obediencia, todo funciona bien, ¿verdad? Pues el que es obediente es recompensado por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que es muy importante tener en cuenta esto de que la obediencia es uno de nuestros principios como cristianos. Y hablando de la obediencia a Dios, no solamente esto conlleva a ser obedientes a sus mandamientos, a su palabra, a ese llamado que Él nos ha hecho, sino también a la obediencia en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros superiores, estar muy sujetos a esas autoridades mayores que están por encima de cada uno de nosotros, bien sea en el trabajo, en cualquier lugar. Usted y yo debemos de ser obedientes a cualquiera cosa que se nos diga o se nos mande. Amén. Y dice que esto es recompensado por Dios. Qué bueno ver y entender que Dios se agrada de la obediencia de sus hijos. Cuando nosotros acatamos fielmente su ley y su verdad, esto nos llevará de gloria en gloria. Amén. Así que mi hermano, joven, todo ese ramillete de jóvenes de la directiva que son todos juventud,
Cuando nosotros llegamos al Evangelio, digo nosotros, hablando de mi esposa, casi ninguno de los que están ahí en la directiva tenían vida siquiera. Hay muchos que ni habían nacido, y los servidores en aquel tiempo éramos nosotros, sobre los cuales estaban puestos los ojos de toda la iglesia. Era la juventud, que en aquel tiempo éramos nosotros. Aunque nos consideremos jóvenes aún, no estamos tan jóvenes. Y hoy se ha levantado una juventud de la cual yo le decía a mi esposa en estos días que escuchamos los cultos a través de estas plataformas, y vemos tantos jovencitos, tantos niños que nosotros conocimos hace ya 18, 20 años atrás, que apenas nacían. Verlos hoy sirviéndole al Señor, esto es algo muy hermoso, ¿verdad? Algo muy importante, porque entonces allí hay unos principios que han sido fundamentados en esos jóvenes, en esos niños, y que la palabra de Dios se ha cumplido en ellos como se está cumpliendo hoy en ustedes. Ver yo a mi hija servirle al Señor, eso para mí es muy gratificante, porque uno se da cuenta y solamente le da palabras de agradecimiento a Dios de que ha valido la pena, de que en el Señor nada es en vano, amén. Y de que a pesar de que han habido muchas dificultades, ha estado sujeta, o usted joven ha estado sujeto a una obediencia, amén, por el temor a Dios, porque quiere agradar a Dios, quiere servirle a Dios. Entonces pudiéramos decir, según la Biblia, dice, o pudiéramos decir una pregunta antes de esto, ¿pero a qué tengo que ser obediente? ¿Y a quién? Bueno, en este caso, según la Biblia, hay una demostración de del amor de Dios. Y esto lo vemos allí en el capítulo 14, verso 21, que dice así la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No hay amor más grande que el de nuestro Dios. Este es otro principio. El amor viene haciendo parte de la mano de la obediencia, ¿verdad? Y no hay amor más grande que el de Dios, porque Él se entregó allá en la cruz por usted y por mí, por amor a ti, por amor a mí. Y sabe que es bien difícil yo amar a la persona que me aborrece, yo amar a la persona que habla mal de mí, a la persona que está buscando hacerme daño, que está buscando hacerme mal a mí o a mi familia, alguno de mis seres queridos, yo tenerlo que amar. Bueno, nosotros nos encontrábamos en una condición en la cual de tal vez nosotros no merecíamos ese amor tan grande de Dios. Pero el Señor nos ha amado de una manera muy sobrenatural que usted y yo no pudiéramos entender, ni pudiéramos darle una evaluación, o pudiéramos pensar muchas cosas y decir, y nunca pudiéramos descifrar ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Obedientes a la palabra debemos de ser, y al Evangelio de Cristo, que es para salvación y vida eterna. Así que la obediencia y el amor van de la mano, y son principios que usted y yo no podemos olvidar. Y ya vamos a mirar algo importante, porque si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarle a Dios en obediencia a sus mandatos que verdaderamente amamos a Dios. Y usted y yo no amamos a Dios porque usted y yo éramos buenos o le buscábamos, no. Le amamos porque Él nos amó primero, amén. La gloria sea para el Señor. Él nos amó primero, dice la palabra del Señor. Nosotros no sabíamos de este amor. Hoy le decimos que le amamos, y yo creo que usted le ama, joven.
porque usted se ha conservado y ha guardado su vida para el Señor y está allí sirviéndole al Señor, y aún conserva usted esos principios de obediencia y de amor, porque usted tiene una esperanza grande de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces yo quisiera mirar el segundo principio, ya que pasamos de la obediencia, y es el amor al prójimo. Tengo aquí subrayados 5 principios. Como primero, la obediencia, de la cual ya les he hablado algo, y ahora quiero hablar del amor al prójimo. Hay un versículo en la Biblia que dice en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así dice quién, el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Esto lo encontramos allí en San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Mire que él amó al mundo que no le amaba. Amó al mundo que no le buscaba. Amó al hombre, a ese hombre que eras tú, que era yo, que no le conocíamos, que no le amábamos, y que se pudiera decir más bien que le aborrecíamos, porque cuando hacíamos lo malo, cuando no buscábamos a Dios, todo el que es transgresor y no se sujeta a Dios y a su palabra, bueno, se convierte en un hombre o una mujer que aborrece las cosas de Dios. Y esos éramos usted y yo. Pero qué bueno que el Señor, por ese amor tan grande, por ti y por mí, se despojó de todo, para que usted y yo hoy conociéramos ese amor y empezáramos a dar fruto en nuestra vida de ese amor. Entonces, yo amo a los que me aman, dice la palabra del Señor, y me hallan los que temprano me buscan. Eso está allí en Proverbios capítulo 8, verso 17. ¿Qué dice allí? Yo amo a los que me aman, gloria a Dios, y me hallan los que temprano me buscan, gloria a Dios. Mira lo que está diciendo el Señor. Él nos ama. Y aun cuando no le buscábamos, nos amó, y aún sigue amando al hombre pecador y extendiendo su misericordia por ese joven, por esa joven que hoy no está en la iglesia, que hoy no está en este camino, pero que tú tienes el privilegio de estar allí, y no solamente de estar, sino de estarle sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. De verdad que me gozo mucho viendo a estos jóvenes, al hijo de mi hermana Carol, a Paola, Giancarlo, pues él no está tan joven como ustedes, porque tal vez ya Giancarlos, de lo que yo decía ahora, muchos de ustedes no habían nacido cuando nosotros éramos jóvenes, no habían nacido ninguno de los que nombré. Tal vez Giancarlo sí, pero ustedes no. Y hoy ustedes son los que sirven, porque se ha cimentado en ustedes, se ha sembrado en ustedes unos principios, unos valores y principios que usted no recibe en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el trabajo. Esos principios y esos valores cristianos, usted los ha recibido de sus padres, y esos padres los han orientado para llevarlos a una iglesia, y en esa iglesia usted tiene un pastor que se esmera, que se esfuerza para darle un mensaje, para darle una palabra, y ha fundado en usted y ha cimentado en usted, porque usted le ha permitido a Dios y ha abierto su corazón para tener unos principios que hoy usted debe de conservar, de los cuales usted no puede olvidarse, que es la obediencia, el amor y el amor al prójimo, del cual estamos hablando en esta hora. Que si el Señor, como dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esos son principios muy importantes. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En esto consiste el amor, gloria a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Así que ese es un valor y un principio muy importante para que usted y yo tengamos en cuenta.
Decía yo que es muy fácil amar a los que nos aman. Yo pudiera decirle a la hermana Carol ahí, si ama a sus hijos, ella no va a dudar en decirme que los ama. Pero ¿cómo no los va a amar si ellos también la aman y recibe amor de ellos y ustedes reciben amor de mamá y amor de papá? Y es muy fácil amar a las personas que nos aman, pero nosotros debemos también de amar aún a los que no nos aman. Aquellos que quieren hacernos daño, que quieren hacernos mal, usted y yo estamos siendo llamados a dar ejemplo por ser hijos de Dios. Recordar que esos son principios de Dios, principios cristianos, y que si Dios se despojó de su trono para darnos a su Hijo por usted y por mí, usted y yo con esa misma plenitud que Dios nos amó, con esa misma plenitud usted y yo tenemos que amar o debemos de amar a aquel que quiere lo malo para nosotros. Demostrarles que en usted y en mí está ese amor. Ese es un valor importante, un principio cristiano que usted, joven, no puede olvidar y que usted está llamado a reflejar a Cristo en su vida. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Dios es amor. Esto lo dice en Primera de Juan, el capítulo 4, verso 16, la primera carta. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Mire usted, si no vale la pena guardar este principio y permanecer con él, porque la Biblia dice que el que permanece en amor, Dios permanece en él. Así que mira la importancia del amor. Si usted y yo permanecemos en amor, aunque no nos den amor, Dios permanece en ese amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, mira lo que dice la palabra del Señor. Joven, hermano y amigo, si escucha. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que ese es un valor y un principio que tú no te puedes olvidar. Obediencia y amor. Importante, ¿verdad? Ese principio del amor, ese valor del amor que se te ha enseñado, que se te ha dado desde tu niñez. Dice que, ¿qué es el amor? Yo le voy a decir ahí rápidamente en Corintios 13, 4 al 13, para que usted, ya usted lo conoce, pero quiero recordárselo para que usted refresque allí su memoria de lo que es el amor, el cual Dios quiere que usted y yo tengamos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya, gloria a Dios. El mayor de estos es el amor. Y la Biblia dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Leíamos en Primera de Juan, capítulo 4, 16. Así que qué importante es este principio, joven, para que tú lo guardes, para que tú lo preserves, para que tú conserves este principio tan hermoso que el Señor nos da allí como ejemplo. Todas esas cosas conllevan al amor. Es sufrido, es benigno, ¿verdad? No tiene envidia, no quiere hacer daño, no quiere hacer mal. Eso es el amor. Gloria al nombre de Jesús. Otro principio, que es el tercero de los 5 que voy a tratar para ir rápidamente, es un cristiano debe perdonar. El principio del perdón que Dios nos ha enseñado, porque Dios nos ha perdonado, ¿verdad? ¿A cuántos ha perdonado el Señor? Gloria a Dios. ¿Verdad? A todos nos ha perdonado. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, dice allí que uno de los principios es el perdón.
Y esto lo podemos ver allí. Como cristianos se nos llama a perdonar de manera tan plena, escuche bien, tan plena como nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios. Es decir, que usted no puede dejar de perdonar a una persona por mucho mal que le haya hecho. Usted está en la obligación, según la palabra de Dios, de perdonar a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa persona que le haya herido sus sentimientos, que le haya hecho mucho mal. Usted debe de perdonarlo y vamos a mirar allí de qué manera podemos hacerlo, debemos hacerlo. Y dice allí en Mateo, esto dice allí en Mateo capítulo 6, 12 y Colosenses 3:13 acerca del perdón, de que hemos sido llamados a perdonar. Gloria a Dios. Ahora bien, si sabemos que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, aún sin merecerlo, mire usted, aún sin merecerlo. Ahora te hago una pregunta. ¿No crees tú que nosotros debemos también imitar este acto de amor de Dios y perdonar a todos aquellos que nos ofenden? Si Dios en su amor y en su misericordia no miró nada de tu vida, de tu condición, de lo que fuiste, de lo que eras, y te perdonó y te sacó del lodo cenagoso y te tiene en los lugares celestiales hoy, entonces viene esa pregunta, ¿no crees tú? Tal vez tú estés guardando por ahí algo, tal vez alguien te haya hecho un daño y tú tienes todavía eso allí que te está afectando tu vida espiritual. Ya lo voy a mostrar y te voy a decir por qué. Que te está atando, que te tiene atado y no te deja avanzar porque no has sanado eso, no has sanado esa herida, no has podido perdonar a esa persona que te hizo daño, que te hizo la vida imposible. Bueno, yo creo que es momento de recapacitar, de pensar en este principio cristiano, joven, en este valor tan importante, en este deber de perdonar, así como el Señor nos ha perdonado. La falta del perdón ata a las personas con el resentimiento. Mira lo que hace la falta del perdón. Lo tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu. Gloria a Dios. Mira lo que dice, es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. Gloria al nombre de Jesús. No te deja avanzar. Si tú no perdonas, si tú no te examinas y miras este principio, recuérdalos: obediencia, amor y perdón, principios que tienen que estar en un hijo de Dios, en un joven, en un cristiano, para poder ver la gloria de Dios y poder avanzar en este camino que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Amén. El perdón nos libera. Mire lo que hace el perdón cuando perdonamos con corazón sincero. Nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. ¿Cómo se debe perdonar o qué pasos puedo hacer para perdonar? Te voy a dar allí unos puntos allí para que los tengas en cuenta. Número 1, hacer conciencia. Requiere recordar y analizar quién fue el agresor. Porque muchas veces no perdonamos a alguien porque nos hizo algo y hay allí en nuestro corazón algo, pero no nos hemos puesto a pensar o a analizar y a meditar por qué sucedió eso. Tal vez sea yo el causante de eso. Tal vez yo produje a que esto sucediera y que esa persona me hiciera ese daño por una mala actitud, una mala actuación mía. Entonces sería bueno, número 1, hacer conciencia, pensar, meditar, recordar, analizar quién fue el agresor y por qué. Número 2, buscar un consejo sabio. Un consejo sabio consiste en conservar o analizar a una persona de confianza, objetiva, capaz de escuchar la situación y dar un consejo sabio. Porque si buscas a una persona que no tenga sabiduría, te va a confundir más,
te va a dar las razones a ti y no te va a ayudar mucho. Pero si buscas el consejo de una persona sabia que te pueda ayudar, vas a lograr la victoria. Vas a alcanzar esa victoria y le vas a dar la gloria a Dios. Y lo más grande es que Dios se va a agradar de ti. Cuando en ti haya la plenitud de un corazón sano, cuando en ti ya no haya resentimiento, no haya amargura, no haya nada de eso que no debe de haber en un cristiano. Gloria a Dios. Número 3, compasión o misericordia significa esforzarse para ver al agresor como a su hermano, tratar de comprender lo que lo llevó a causar daño. La Biblia dice que debemos de amar como primer mandamiento a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para yo amar a mi prójimo debo de perdonarlo, ¿verdad? Perdonarlo es amarlo. Humildad, es necesario eliminar el orgullo que actúa como una barrera antes de acceder al perdón. Número 5, perdonarse a sí mismo, haciéndose real en su vida el perdón que Jesús le dio, reconocer que Jesús me ha perdonado y a la vez perdonaré yo también a mi hermano, a mi amigo, a la persona que me haya causado algún daño, para yo poder tener tranquilidad en mi corazón. Yo tengo que hacer memoria del perdón de Dios, de que el perdón de Dios hacia mí era inmerecido, porque verdaderamente yo le ofendí, verdaderamente yo era un transgresor, verdaderamente yo ofendí a Dios sin causa, porque Él ha sido bueno, fue bueno y lo será bueno, y es bueno por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo tengo que hacer memoria de eso. Si Dios me perdonó, también yo debo de perdonar. Estamos hablando de los principios cristianos, principios que no podemos perder. Lo más importante de todo es permitir que Jesús actúe en mi vida, en tu vida, con completa libertad, y que sea Él el que dirija tu vida, el que dirija mi vida. Gloria a Dios. Y conclusión, ya para terminar lo del perdón, dice, para poder perdonar tenemos que entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es que tengamos un corazón perdonador, que echemos fuera todo resentimiento y rencor. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor para sus hijos. Ahora vamos a hablar un poco de la fe, que es otro valor importante, otro principio fundamental. Obediencia, amor, perdón y fe. Fe que no puede faltar en ti ni en mí. Fe que hemos conservado hasta el día de hoy. Ustedes desde su niñez han conservado y hoy les sirven al Señor con una fe. Amén. Confiamos en Él, creemos en Él, en sus palabras, en sus promesas. Según el diccionario, fe, mira lo que dice según el diccionario. Fe es la creencia confiable en la verdad, la validez o seriedad de una persona, idea o cosa, según el diccionario. Pero según la Biblia, la palabra de Dios, Hebreos 11:1, dice así la palabra del Señor. Es pues la certeza de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, gloria a Dios, la convicción de lo que no se ve. Así que nosotros estamos no bajo lo que dice el diccionario, sino la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Aleluya. ¿Qué esperamos? ¿Cuántos esperamos a Cristo? Gloria a Dios. La convicción, estamos convencidos, aleluya, de lo que no se ve, aleluya. Pero nosotros sí decimos que le vemos, que le sentimos y que Él ha hecho cosas grandes y las sigue haciendo. Y que hoy estamos viendo su gloria. Entonces nosotros como cristianos sí vemos, sí creemos y tenemos esa convicción y esa fe. Otro principio que tú tienes que aferrarte a Él, agarrarlo de la mano, guardarlo en tu corazón. Ese es el cuarto principio. Mire, en muchas situaciones no tenemos control.
pudiéramos decir que casi en todas, no tenemos control, no podemos tener control de los eventos futuros, ni de ayer, ni de hoy, ni presentes, nada de eso. No tenemos el control de nada. Tomamos decisiones y actuar como si supiéramos lo que va a ocurrir. La mayoría de la gente que vuela en un avión, he tomado esto como para hacer referencia a esa fe. Desconoce si cada uno de los elementos que permiten su correcto funcionamiento está en perfectas condiciones. Es decir, todos aquellos que hemos partido en un avión, que hemos viajado, personalmente yo siempre estoy inquieto. Mientras el avión está en tierra, yo estoy tranquilo. Cuando despega, yo estoy desesperado. Se me convierte el estómago en una cosa que no puedo explicar y a veces me la paso 2 y 3 días después que llego a donde tengo que llegar, enfermo, porque eso me produce a mí una inseguridad, ¿verdad? Pero hay una fe, hay una esperanza que yo deposito allí. ¿Y cuál es mi fe? Mi fe es que yo voy a llegar con bien. Mi fe es que yo voy a poder volver a tocar tierra, que yo voy a aterrizar. Yo tengo esa fe en Dios, en Cristo, en que Él me va a guardar, en que Él me va a ayudar y que todos esos elementos de ese avión están en excelentes condiciones, ¿verdad? Y cuando ese avión aterriza, yo le doy gracias a Dios y esa fe permanece allí, porque sin fe sería imposible vivir, ¿verdad? Sería imposible movernos sin fe, gloria a Dios. Así que hablando sobre esto, sin fe nos paralizaríamos, pero es esa fe la que nos lleva a creer, aunque no tenemos, como le digo, el control de nada, confiamos y creemos. Y qué bueno que en usted no falte esa fe, joven que estás empezando en este camino. Sírvele al Señor con todos estos elementos, sujeto a la obediencia, al amor, gloria a Dios, al perdón, que tu fe no falte y no mengue. Pídele al Señor siempre que tu fe vaya de aumento en aumento como la luz de la aurora. Ahora bien, la fe no es una esperanza supersticiosa. La fe es la confianza derivada de la verdad, o al menos de nuestro entendimiento de las verdades que gobiernan la vida, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. En este sentido, la fe es individual. Nadie puede vender fe. Nadie puede transmitirle fe a otro, ni venderle fe, ni embotellarla para dársela. La fe es individual. Tu fe es tuya y mi fe es mía. Amén. Pero tenemos que tener esa fe, conservarla y guardarla, porque como dice allí el versículo, es pues la fe, la certeza, gloria a Dios. No como dice el diccionario, no. Es pues la fe, la certeza que yo tengo, ¿verdad? Yo creo, yo le doy la verdad, o sea, pongo mi fe en eso, mi confianza de que es una realidad. Estoy seguro, esta es la certeza de lo que se espera y la convicción, estoy convencido de que en Cristo he puesto mi fe y si muero con la fe de que un día resucitaré. Pero hoy que estoy vivo, tengo la fe de que mi Señor vendrá y nos levantará, porque Él ha prometido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchos ya han partido, muchos han muerto, pero murieron con esa fe de que un día van a resucitar, porque así lo dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados en cuerpos de gloria. Esa es la fe tuya, esa es la fe mía, la fe de los que ya murieron, de nuestros hermanos que murieron. Esa fe quedó allí y está intacta esperando. La fe de Pablo, de Pedro, de Felipe, de todos ellos está intacta porque murieron con ella y van a resucitar. Gloria al nombre de Jesús. Finalmente, la fe debe reflejarse en nuestro carácter, la confianza en Dios y en nuestra familia, en nuestros compañeros, escuche bien, de trabajo, que nos permitirá concentrarnos en nuestras propias responsabilidades sin preocuparnos desmedidamente en cuestiones fuera de lo normal, de nuestro control, que no tenemos control, aun cuando de momento los resultados no sean adversos,
Debemos de tener siempre presente que un buen carácter con una dosis de fe incluida produce frutos de su tiempo y usted y yo teniendo esa fe la transmitimos en el lugar donde estamos, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, y eso produce frutos. Amén. Gloria a Dios. Y ya para terminar, hermanos, lo más importante es de todos estos, yo creo que los primeros tres, la obediencia, el amor y el perdón serían lo más importante. Pero es tan importante la fe como también lo es importante el renunciar. Renuncia. Escucha bien. Renuncia. Renuncia. Dice allí, y yo quiero que lo lean los que tienen la Biblia, en San Lucas el capítulo 18, el verso 18. Yo lo voy a leer, pero usted lo va a tener allí, y si no tiene la Biblia, grábese este capítulo, que es, ya para terminar, la renuncia. ¿A qué debes de renunciar? Tú sabes a qué debes de renunciar. Le dice allí el Señor a un hombre muy rico, un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira lo que le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y allí vemos una lista desde el verso 18 hasta el verso 30. Dice parábola del joven rico. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. ¿Cuántos aquí sabemos los mandamientos? Gloria a Dios, ¿verdad? Todos sabemos los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo hago ¿desde dónde? Desde mi juventud. Quiere decir que este hombre era un hombre, para él decirle eso a Cristo que tiene a frente, no se lo está diciendo al cura, no lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo a Cristo. Y el Señor conoce y discierne los pensamientos del hombre. Y mire que el Señor allí no le reprochó nada de eso, porque eso era una gran verdad. Él dijo: todo esto lo he guardado y lo he hecho desde mi juventud. Pero el Señor le dice, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa. Mire bien lo que dice. Él no le reprochó nada, o sea que sí hacía todo bien desde su juventud. Pero había una atadura, que es en lo que quiero que pienses hoy, joven. Porque tú tienes el mundo abierto para tus pies. Porque cuando estamos jóvenes, el mundo pareciera que está a nuestros pies. Y para nosotros hay muchas oportunidades, ya para nosotros los viejos no. Después de 29 años ya como que somos viejos. En Colombia es así. Ya de 29 años en adelante ya es un abuelo, ya es viejo. Pero para ustedes jóvenes, dice: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. No era una sola cosa, eran dos. Despojarse de todo lo que tenía, de sus riquezas, de todo lo que conservaba y seguir al Señor. Pero allí hay algo muy importante. Él había cumplido todo lo demás, pero no seguía al Señor. Aunque conservaba, no adulteraba, no fornicaba, respetaba a su padre, a su madre, guardaba sus mandamientos, no seguía a Jesús. Y no lo seguía porque había algo que lo ataba. Había algo que lo ataba. ¿Y qué era? La riqueza. No lo dejaban seguir a Jesús. Al ver que Jesús le había hecho esto, se entristeció mucho, dice la palabra de Dios. Se entristeció mucho. Y este hombre se fue triste. Y entonces muchos dijeron allí: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pero el Señor dice allí en el verso 29, Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. Vale la pena despojarnos.
Vale la pena renunciar a eso que nos impide buscar a Dios. Vale la pena renunciar a todo eso que nos está siendo como barrera o obstáculo para avanzar en el evangelio. Este hombre rico, creyendo que lo tenía todo y no le faltaba nada, tenía una atadura, y era que tenía puesto su corazón en las riquezas. No es que sea malo tener riquezas, no. Es dónde está nuestro corazón. ¿Dónde he puesto mi corazón? Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Él no te pide el dinero. Él no te dice que vayas y te despojes de todo, no. Él le dijo esto a ese hombre porque él sabía que el corazón de ese hombre, a pesar de todo lo que hacía bueno, estaba lejos de él. Estaba en sus riquezas, en sus tesoros. Eso no lo entendieron muchos en aquel momento. ¿A qué tienes que renunciar? Es la pregunta que queda allí entre paréntesis. ¿A qué debo de renunciar? Pregúntate esto, hazte esta pregunta. Quiero dejarte esto allí ya para finalizar. ¿A qué debo renunciar para seguir a Jesús? El Señor le dijo, renuncia a eso y sigue. Escucha bien, eran muchas más, eran 8 las que tenía, pero no podía por el tiempo. Pero aparté las 5 que vi más importantes. Obediencia, amor, perdón, fe y renuncia. 5 principios para ti, joven, que no debes olvidar. Dios te bendiga.